es, digamos, una aproximación más hacia, digamos, el cuidado, un estudio más sobre las capacidades físicas de los costaleros y cómo, bueno, primero conocerlos y después cómo incidir en su preparación física. Aquí a mi derecha tengo a José Miguel Robles, él es licenciado en enfermería, y a José Joaquín Martínez, que es ingeniero técnico, ambos por la Universidad de Huelva. Y sin más dilación, para ir recuperando tiempo, que si no me van a tirar las orejas a mí también. El puntero está por ahí. No te preocupes, aquí. Bueno, pues buenos días a todos. El trabajo que venimos a presentar aquí hoy, bueno, pues está basado en una tesis doctoral que estamos llevando a cabo en la Universidad de Huelva, que se denomina El costalero en Huelva, composición corporal y adecuación del trabajo. Con esta tesis que estamos realizando queremos valorar cómo afecta el trabajo del costal a los individuos en función a sus características y a su condición física. Bueno, intentaré ser breve para explicaros más o menos porque el estudio está llevándose a cabo, entonces os explicaré un poco lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer de la manera más rápida posible. Bueno, la elección de la muestra, tenemos un total de 103 costaleros que llevamos analizados por el momento, en los cuales 27 son de palio, 76 son costaleros de Cristo también, y todos ellos tienen un factor común, que es que pertenecen a la Hermandad del Prendimiento de Huelva, que es una hermandad joven de la capital onubense, que está aproximadamente, por dar algunos datos, a 9 horas, su recorrido son unas 9 horas, y que posee el paso de misterio más grande de Andalucía Occidental, lleva 12 trabajaderas y van 60 costaleros debajo, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea. Bueno, la primera fase de esta investigación, como era lógico, una vez que mis directores aceptaron el proyecto, pues fue informar a la Junta de Gobierno para pedir permiso, para explicarle qué es lo que queríamos hacer y bueno, porque era un poco engorroso, como ahora veréis, todo lo que hemos llevado a cabo y lo que estamos llevando a cabo. Y bueno, pues ellos en ningún momento pusieron ninguna traba y se ofrecieron para lo que necesitáramos, ¿no? Y después, posteriormente, pues bueno, informar a los costaleros de la cuadrilla que de la misma manera ellos pues estuvieron encantados de ayudarnos y que no han puesto ningún tipo de pegas, ¿no? Después, aquí veis, en la segunda fase fue cuando empezamos, digamos, con la antropometría y los análisis de composición corporal de cada uno de los costaleros. Se comenzó con la medida de altura de todo y cada uno de ellos, que era necesario para después poder utilizar este aparato que veis aquí, que es un analizador de composición corporal que nos da unos datos muy interesantes, que pertenece a la Universidad de Huelva, más concretamente al Departamento de Educación Física y Expresión Corporal, y nos lo cedió sin ningún, vamos, encantado, y nos ayudaron a enseñar cómo utilizarlo y lo estuvimos usando con todo y cada uno de ellos. Este analizador, pues, ¿cómo funciona? El costalero, pues bueno, metemos su altura, sus datos personales, que se va conectado a un ordenador portátil, como vais viendo ahí, se colocan descalzos, así en esa postura que estáis viendo, y nos da unos datos muy interesantes de todo y cada uno de ellos, ¿no? Aquí veis algunas fotos de cómo fuimos organizándolo. ¿Qué hoja nos da? ¿Qué resultado nos da? Así de una manera rápida. Bueno, pues este tipo de analizador nos da unos datos referentes a la composición corporal, nos da su peso, su masa muscular, o sea, la cantidad de músculo que tiene de ese peso, la cantidad de grasa, nos da un diagnóstico de obesidad, es decir, nos dan unos índices que se utilizan y que son muy útiles, como el índice de masa corporal, el índice de porcentaje de grasa, y nos dicen cosas muy interesantes, por ejemplo, qué cantidad de músculo tiene, cuánto según debería de tener. O sea, son datos muy interesantes, incluso nos los dividen por zonas del cuerpo, es decir, de esa musculatura cuánto pertenece a la pierna derecha, cuánto a la pierna izquierda, o sea, que son datos muy útiles y que estamos utilizando, ¿no? Después, otra fase, la fase que fue a continuación, fue utilizar unos test físicos para valorar su forma física, y utilizamos un par de test, sobre todo uno para valorar la fuerza de sus piernas, que es el primero está el del test de Ruffier de recuperación cardíaca, para ver cómo el tema de la recuperación de cada uno de los individuos analizados, para ver cómo lo tenía esa recuperación después de un esfuerzo. Bueno, le hacíamos unas tomas de pulso en reposo, lo obligamos a hacer una sentadilla durante un tiempo y se volvía a tomar ese pulso recién terminado y al minuto de acabar. Y después el test Esquayán, que es un test para valorar la fuerza del tren inferior, ¿no? Que también lo hicimos con los costaleros, de todos y cada uno de esos costaleros. Después, una vez que teníamos esos datos, pues empezamos la cuarta fase, que era, podemos decir, una de las más engorrosas, que es la medición de constantes, como por ejemplo la tensión arterial y la glucemia, ¿no? Los costaleros se ofrecieron, como ya he dicho, y los capataces nos ayudaron muchísimo, y bueno, se hicieron unas tomas de glucemia, de tensiones arteriales, de frecuencia cardíaca, de todo y cada uno de ellos, y en reposo y durante el trabajo, ¿no? Aquí tenéis algunas imágenes para que veáis lo que tienen.
Y otra fase más, también que nos da muchísimos datos muy interesantes, es el encuestado de la cuadrilla. Utilizamos una encuesta validada que utilizó el doctor Juan Guadala en su tesis doctoral y hemos pasado esta encuesta también a todos y cada uno de los costaleros. Aquí tenemos algunas imágenes para que veáis que todos ellos, como siempre, hace mucho hincapié y agradecimiento a la hermandad de que en ningún momento nos pusiera ninguna traba y nuestros compañeros pues que estuvieran ahí para lo que hiciera falta, ¿no? Y después, pues, a la otra fase, que es la que estamos ahora llevando a cabo, que es el sistema de adquisición de fuerza, que os lo explicará aquí mi compañero Joaquín. Buenos días. Buenos días. Bueno, esta fase básicamente José Miguel me marcó un poco porque quería tener también datos de la recogida de esfuerzo y de la carga de un costalero. Entonces, pues me embarcó un poco a ver si conseguía un sistema para saber cuánto estaba cargando. Bueno, yo voy a explicar un poco qué era la fuerza, pero en la ponencia anterior pues, Luis ha dado una clase magistral, entonces estamos hartos. Lo que nosotros vamos a obtener la fuerza es un poco saber la potencia de pierna de un costalero, la carga que va a soportar en la cervical y en la séptima cervical y en todo su cuerpo. Y también podemos saber, porque como vamos a saber, podemos medir en una chicota el espacio que va a recorrer, pues sabemos el trabajo que va a realizar ese costalero y su gasto energético. Nuestro sistema de adquisición es un sistema que se va a implementar, es un sistema bastante práctico, económico y nada lesivo para el costalero y para los pasos, porque ya no hay que modificar su estructura y ni taladrar, ni... Solamente es ponerlo en la trabajadera y valdría para palio o para cualquier paso. Se ha desarrollado mediante los sensores FlexiForce, que ya explicaré un poco lo que es. Y al fin y al cabo lo que estamos intentando es buscar una pequeña báscula adaptable a una trabajadera. Esto es un sensor, es una lámina de unas pequeñas micras que es de poliéster, es capaz de resistir 1000 libras, son unas 444 kilos. Y no voy a entrar más o menos en cómo funciona porque lo interesante básicamente es que su área sensitiva es donde se va a ejercer la presión y en función de la presión que nos dé, pues lo podemos traducir en... No, se ve claramente el área sensitiva, ¿no? Bueno, entonces pues la colocación va a ser básicamente, le hemos pensado la solución más óptima, el taco de madera que se usa para igualar a un costalero cuando no llega a la altura de la trabajadera, colocar los sensores, adherirlo con un adhesivo y... Un segundo, que esto no va ahora. Ahora. Básicamente es colocarlo en la cara roma de la trabajadera, donde va el costal, y que el esfuerzo que se va a aplicar se aplique solamente en los puntos del sensor. No haya ningún contacto entre el taco y la trabajadera. Es importante la colocación porque la cara de la trabajadera al está perfectamente tener una curvatura, hay que hilar fino y colocarlo bastante bien porque si no podemos perder datos y falsear la medida, ¿no? Básicamente se ve ahí como el costal se va a repartir toda su superficie en el taco y va a ejercer presión sobre los sensores colocados. Bueno, y nada, muchas gracias por su atención y básicamente... Bueno, como veis estamos recuperando tiempo, nos estamos portando bien y no sé, bueno, la verdad es que el estudio es bastante interesante, no sé si tenéis alguna pregunta. Hola, oye, perdona, hola. Yo tenía algunos datos de eso, que son muy interesantes. ¿Qué tipo de datos? Hombre, de los esfuerzos, porque eso es un sensor de presión, ¿no? Es un sensor de presión, es un sensor capacitivo, resistivo, y básicamente lo que cambia es una... Bueno, vuelvo atrás un segundo, si quieres más detallado. Sí. Lo debes tener ahí abierto. Condiciones. Voy a volver atrás. Es que no sé, tú sabes. Mira, el sensor... A ver. Toma. El sensor es... ¿Dónde está aquí? ¿Es pulsando aquí? Arriba.
ha pasado, Nacho. ¿Cuál es? Vale. Bueno, esta es la estructura del sensor. Son varias capas, ¿vale? Las capas son de aislantes y este es un conductor que es de plata y tiene varias áreas que son una especie de tinta que en función de la tensión y la tensión de alimentación con la electrónica que se le dé al sensor y la presión que se ejerza varía su resistencia interna. Ah, sí. Simplemente en función de la presión que le dé. O sea, lo que mide es como un condensador. Vale, vale. Es como un condensador capacitivo. Pero la pregunta yo, cuando tú ves las medidas, ¿qué te dicen? Bueno, ¿Tantos bares o te dice tantos kilogramos? ¿Qué te dice? Eso como lo quieras configurar. Nosotros lo vamos a hacer en kilogramos o en newton. Ah, bien, bien. O sea, te da fuerza, o sea, que te transforma presión en fuerza por la superficie. Por la superficie del área, que la da el fabricante, vamos. Muy bien, muy bien. Vale, vale. Hombre, estaría estupendo ver ahí datos de eso, porque eso da para mucho, ¿eh? Claro. Bueno, ahora mismo está en una fase de desarrollo. Ahora mismo está completamente experimental y tenemos 8 sensores. Estamos intentando ver cómo realizarlo, cómo colocarlo. Y está súper experimental. También estamos en fase de investigación de la electrónica que vamos a usar. Porque claro, lo magnífico y lo fantástico sería tener a cada costalero monitorizado y en tiempo real, en un iPad, viendo los distintos esfuerzos que se está teniendo debajo del paso. Pero bueno, ahora mismo es un poco... Eso da para unas cuantas... Ni económicamente, ni es un proyecto bastante grande. Entonces, pues básicamente vamos a empezar con 1 y estamos en fase experimental. Y queremos desarrollar por lo menos 3, sobre todo para tener datos para su tesis. Estupendo. Por aquí delante había una pregunta. No, mi pregunta iba un poco, bueno, enhorabuena por la presentación. Mi pregunta iba un poco por los resultados, porque claro, si solamente colocamos a un hombre con estos sensores, el resto de la cuadrilla, ¿cómo lo valoramos? No se ha escuchado bien la pregunta. Hace eco aquí, no se escucha. La pregunta es que si solamente tenéis sensores para colocar en un hombre, ¿cómo valoramos el trabajo de ese con respecto a los demás? ¿Cómo es la igualdad? ¿Hay una diferencia de estatura? Si se saca el paso a la calle, no es lo mismo si hay una caída en un determinado costero del paso, todos estos parámetros que al final también influyen en el esfuerzo que realiza el hombre, ¿no? En la igualdad no hay problema porque básicamente el hombre tendría que volar con el taco. O sea, te digo, bueno, yo no he sido nunca capataz ni tampoco he sido costalero, me gusta el mundo, pero yo he visto muchas veces como cuando que se iguala con un taco debajo de los talones de un hombre. Entonces, básicamente sería la única pega, digamos, ¿no? Que ese hombre tendría que tener 1 centímetro o 2 centímetros más que le supone el taco para entrar dentro del palo. Y ahora mismo, bueno, eso es inviable porque está en una fase experimental. Ahora mismo estamos en el laboratorio, digamos. Cuando desarrollemos esto bien, pues queremos sacarlo para poder pesar una muestra aleatoria dentro del paso. La idea es intentar monitorizar cuanto más podamos mejor. Ahora mismo, como bien dice Joaquín, estamos en fase experimental. Esa foto que ve ahí que hemos puesto fue hace cuestión de un mes, que estábamos preparando para ver cómo se podía hacer. De hecho, el taco que aparece ahí es de madera, pero el taco que utilizaríamos no es de madera, porque utilizaríamos un taco metálico que sea más fino todavía y que no tenga ningún riesgo de que se deforme. Pero las trabas aquí sobre todo son un tema económico por el precio de los sensores. Ahora mismo tenemos los sensores, la idea monitorizar a 3, 4, pero si de aquí a Cuaresma, porque la idea es la monitorización del día de salida, del miércoles santo, cuando al mandar el prendimiento salga a la calle, pues tenerlo para que se mida en el día de salida y tengamos medidas reales. Claro, es verdad que el tema económico, pues si tenemos para monitorizar a 4, pues se hará una ponderación, se escogerán las zonas, e intentaremos buscar el reparto más equitativo a la hora de valorar datos. De todas maneras, estamos hartos de escuchar que, bueno, que hablamos de kilos, de costaleros muchas veces y hacemos ponderaciones, ¿no? Pues nosotros intentaremos pues que esa ponderación sea lo más real posible. Si nada más que disponemos de 4, pues serán 4, pero intentaremos ese reparto.
Creo que, bueno, se escucha mejor, creo, sin micrófono, ¿no? Que es que aquí hace eco y no se escucha. Esa información meramente física, ¿no? Con esos sensores vaya a poder valorar el peso que recibe el hombre. Pero irá acompañada de información, por ejemplo, frecuencia cardíaca, medida de tensión arterial. Claro, nosotros tenemos las medidas que se tomaron, que se han tomado este año, son de tensiones, de frecuencia cardíaca, de glucemia, incluso también tenemos las medidas. Y bueno, tenemos esos datos que están pendientes. Bueno, tenemos algunos datos provisionales que tomamos, también igual que el peso. Y claro, siempre se habla, a la hora de, cuando hablamos con Joaquín, hablamos siempre, como bien sabemos, del esfuerzo del costalero, ¿no? Entonces, sabemos ya realmente, bueno, cuando analicemos los datos, pues veremos esos datos de tensiones que han sufrido, pero el tema del censo es acercarlo un poco más a la realidad de cuánto es ese esfuerzo, y es lo que intentaremos cuantificar, si fuera posible. Sí, pero yo me refiero, habéis medido tensión, pero habéis medido tensión en reposo. ¿En esfuerzo? Y en esfuerzo también. Sí. Pero no es el esfuerzo debajo del paso. Sí. Solo con el test. Debajo del paso. No, las tensiones, es que en la foto, sí, es que lo está aquí. Sí, con los test que habéis visto, ¿no? No, las tensiones se medían, bueno, como lo hicimos, la medida de tensión, que es la parte, digamos, más engorrosa, pues bueno, las de glucemia las medimos antes de la salida y al llegar, ¿no? Pero las tensiones arteriales, como bien sabéis, varían muy rápido en cuestión de minutos, pues bueno, eso se ponderó con los capataces, se habló con los capataces, y se puede poner alguna foto y a lo mejor se ve. Se tomaba en reposo, llegaban en principio cuando llegamos, se tomaron todos en reposo cuando estaban con nosotros allí sentados, y todos teníamos su dato en reposo, y después por cada chicotá teníamos ponderado un tiempo de la chicotá con los capataces, no menos de 4 minutos, y cuando éramos 5 enfermeros, es que si ven alguna foto ahí lo podréis ver, éramos 5 enfermeros con los fonendos, había 2 personas más que se iban a registrar. Cada vez que el paso se bajaba, ya sabía cada trabajadera, pues la primera sabía que en cuanto el paso fuera abajo, arriar abajo, sacaban los brazos y estábamos los enfermeros con los tensiómetros para tomarlo lo más rápidamente posible, ¿sabes? Entonces la siguiente chicota, pues ya la segunda sabía que era, porque como bien saben, pues eso, la tensión arterial es un dato que se modifica en cuestión de segundos, vamos, que en 30 segundos después de un esfuerzo, pues esa tensión va a bajar, ¿no? Entonces, por eso tengo la ayuda de mis amigos y de mis colaboradores, y que si no hubiera sido posible, pues eso, por ejemplo, esas tomas de tensión eran muy engorrosas, porque teníamos que estar 5 personas con los tensiómetros colocados, vamos. No, otra cosa que se podía abrir, lo que comentó antes Luis, también se podría medir la deceleración que soporta un costalero, y ve la cantidad de cuántas G negativas está sufriendo las piernas de un hombre, un costalero en este caso. Bueno, pues de todas formas... ¿Habéis contemplado la posibilidad de hacer el estudio también? Se ha contemplado, claro, y ya, me alegra. No sé si me ha oído. Nosotros lo estamos... la pregunta era si, no sé, si me han oído los de atrás, que si habéis contemplado la posibilidad de hacer el estudio también en costaleras. Claro, incluso, y está en proyecto el que va todo bien después, porque en Huelva, la provincia de Huelva, en Huelva capital, tenemos un paso que lo lleva a la mujer, que es el Santo Entierro, ¿no? Sí, la urna. La urna del Santo Entierro, y bueno, es una opción que también barajamos, y que si va todo bien y como prevemos que vaya y esperemos que vaya, pues el siguiente paso seguramente tendríamos los datos pues con las mujeres para después comparar, ¿no? Es una población claro, lo que pasa es que la población en Huelva, por ejemplo, capital, es más corta, pero bueno, lo haríamos. Muy bien, pues de todas formas podemos decir que estamos abiertos al mecenazgo, ¿no? Y bueno, exactamente, por supuesto. Todo aquel que quiera comprar algún sensor. Bueno, pues estupendo. Dejamos esta fase y ahora pasamos a la última comunicación técnica, en la que vamos a hablar de la preparación física, ¿no? Quizá, está a cargo de David Sánchez Latorre y Ramón Fuentes. Ambos son licenciados en Ciencias del Deporte y, vienen a mostrarnos algo que quizás nos puede parecer muy novedoso e incluso chocante. Pero sí es cierto que
yo lo comento mucho, quizás porque me toca y porque soy del gremio de la educación física, pero realmente hace 10 años a un torero pues lo veíamos torear y poco más. Y hoy, sin embargo, el toreo no se concibe sin que ese torero haya hecho una preparación física en gimnasio, en el campo y demás. Pues yo creo que el mundo de los costaleros creo que va un poco por esa línea. Hace 30 años nadie ensayaba, o sea, teníamos los ensayos y se acabó. Hoy día cada vez hay más conciencia de que los costaleros de manera individual van al gimnasio y bueno, pues hacen algún tipo de actividad física o de entrenamiento de cara a esa estación de penitencia, pero lo novedoso de David y de Ramón es que no inciden sobre un individuo, sino que inciden sobre la cuadrilla entera. Y la verdad es que los envidio porque lo que están haciendo es fantástico, ¿no? Así que os dejo con ello. Bueno, buenos días. Agradecer en primer lugar las palabras de Juan y a la organización por confiar en nosotros, en este proyecto. Y bueno, como habéis visto, estamos de tiempo también limitado. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno y lo más rápido también posible. Y aprovecho para decir que después de las ponencias, después del descanso, cuando termine la primera jornada, porque estamos abiertos a cualquier duda, que ahí es donde se resuelven de verdad las preguntas, las dudas, como anoche tuvimos ocasión de compartir. Pues bueno, en un principio, presentar a mi compañero, a David Sánchez Torres, y el que le habla, Ramón Fuentes, y venimos a presentaros, como he dicho, el proyecto que estamos haciendo en Úbeda. Os pongo un poquito en antecedentes. Mi compañero David, en el año 2001, hace un estudio descriptivo sobre la primera vez que procesiona el Paso de Misterio en nuestra hermandad, que es la sentencia de Úbeda, Jaén. Y bueno, al fin y al cabo planifica el trabajo porque eran una cuadrilla nueva, unos costaleros nuevos, nunca habían salido. Y entonces, pues bueno, al fin y al cabo se aprovecha la coyuntura de al ser licenciado y saber muchas cosas comunes y del mundo del cofrade para ayudar en gran materia. Seguimos con la idea y lo retomamos hace 3 o 4 años y bueno, con los congresos de Sevilla pues indagamos en esto y vemos que estamos contentos y que es una cosa muy provechosa. De ahí veis que existe una gran diferencia pues bueno, entre los ensayos y luego la salida procesional, la realidad. Veis ahí 2 fotos, una desde que igualamos y luego otra desde que estamos delante de nuestro paso, en nuestra ocasión el palio, mirando a nuestra Virgen, pues hay muchas variables que hay que trabajar y hay un largo recorrido. En estas 3 fotos podéis ver que hay muchas maneras de hacer las cosas, es decir, pues de siempre a lo mejor se ha hecho una cosa, pero luego también, pues bueno, hemos llegado a tener una parihuela, a avanzar en el mundo del costalero. Nosotros creemos mucho en el trabajo planificado, en una planificación, que nada se deje al azar, a la improvisación. Podemos comparar el trabajo de una cuadrilla de costaleros con un trabajo de equipo porque es un grupo de personas, de recursos humanos y hay que tratar muchos aspectos. Entonces, igual que se planifica una pretemporada o una temporada en algún equipo de fútbol o en otro deporte, pues bueno, igualmente estamos aquí hablando de que tenemos 30, 40, 50 o 60, ya depende de cada una de vuestras hermandades, en el que tenemos que trabajar con toda esa gente. Entonces es un deporte de equipo ante todo. Os hemos traído un vídeo en el que os enseñamos, pues bueno, uno de los ensayos esos que hacemos y lo vais comentando, para que vosotros mismos, quita la mano esa. Bueno, pues ahí vemos ahí a David, estoy comentando y yo estoy del otro lado, pues bueno, explicando qué vamos a hacer, explicando el trabajo, que ellos crean en el proyecto, qué se va a hacer, y ahí tenéis al capataz, el cuerpo de capataces, que le ayuda también uno de los costaleros más veteranos y explican todas las cosas pues de primera mano al resto de costaleros. Es decir, la primera información de recordatorio es muy importante. Entonces, todos vamos a una, todo al fin y al cabo, mucha experiencia que haya, al fin y al cabo, pues es importante. Ahí tenéis unos paneles que nosotros ponemos ahí el calentamiento y ellos pueden ver perfectamente qué trabajo se va a hacer en ese ensayo. Y ahí estáis viendo por pareja cómo el compañero, pues bueno, con un ejercicio predeterminado, pues bueno, empieza ya a cargar poquito a poco el calentamiento específico. Nosotros en esta cuadrilla, pues todo el mundo calienta al principio y ahí podéis ver también la distribución de las trabajaderas. Es decir, todo no está al azar, sino que es un trabajo planificado en el que todo el mundo sabe lo que se va a hacer.
Ahí uno también de los capataces, pues bueno, repartieron también tablillas, porque ahora más adelante os explicaremos la coyuntura que tenemos nosotros. Nosotros estamos en una ciudad donde hay ya una barbaridad de costaleros, somos 40.000 habitantes en Úbeda y no llega, pues aquí tenemos los costaleros que tenemos y con eso tenemos que ganar el partido y tenemos que jugar a sacar mayor provecho. Bueno, yo buenos días, voy a comentar un poquito la parte más técnica. A raíz del estudio de los datos pioneros del año 2001, pues vimos un poco las variables que podíamos cuantificar para facilitarle el trabajo al cuerpo de capataces. Ayer lo comentábamos y me decían, bueno, pero vosotros, ¿qué puesto tenéis en la hermandad? Bueno, yo he sido costalero hasta que la salud me ha dejado y claro, tengo una hernia discal y tengo 34 años, con lo cual, bueno, algo no hice bien. Entonces, yo dije, voy a intentar desde mi formación ayudar a esta gente a controlar lo que se pueda. Y ahí tenéis un poco la planificación de los 10 ensayos que hizo el palio, que procesionó el año pasado por primera vez, en su duración, en la duración de la chicotá. Digo, todo esto viene un poco en función de los datos que recogimos en el estudio de 2001. Digamos, ese fue nuestro análisis de la competición. El peso que lleva cada costalero en cada ensayo, y ahora entenderéis por qué, y el tiempo de recuperación después de la chicotá. Claro, si alguien planifica algo, tiene que recoger datos, tiene que valorar. Entonces nosotros pasamos un cuestionario después de cada ensayo y a partir de ahí valoramos qué variables podían o qué variables tenían menos puntuación para tratar de mejorarlas. Como veis, hay puntuaciones muy altas, es decir, la valoración que le dan a la planificación física del ensayo o a la información física que le estamos dando nosotros de su trabajo, al calentamiento, a los estiramientos, a la corrección en las posturas o la información previa, pues están por encima de 8 puntos. Claro, decíamos, algo tenemos que mejorar. El estado de forma de los costaleros, el tema del sentimiento, las marchas que podíamos poner o el tema de los descansos, son las variables en las que Ramón y yo pensamos que podíamos incidir con vista a tratar de mejorarlas. La Semana Santa de 2012 fue un punto de inflexión porque, claro, esto empezamos a trabajarlo, pero no pudimos analizar la competición. Es decir, llovió y después de planificar todo el trabajo no pudimos comparar o no pudimos recoger datos para valorar si lo que hicimos sirvió para algo. Entonces, nos hemos adelantado un poco a tratar de mejorar estas variables desde 2 puntos de vista. Para mejorar el estado de forma del costalero, ¿qué podemos hacer? Como ha dicho Ramón, en Úbeda, la gente que conozca a algún paisano seguramente le puede preguntar de qué hermandad es y todo el mundo en Úbeda es de una hermandad, todo el mundo. Aproximadamente hay 25.000 cofrades y hay 37.000 habitantes. Es decir, todo el mundo en Úbeda participa de la Semana Santa. Claro, eso hace que no haya demasiada gente para determinadas hermandades. Hay 19 hermandades, creo, y hay algunas hermandades pues con 1.000 y pico, 2.000 hermanos procesionando. Entonces, es complicado. ¿Qué podemos hacer? Como decía, centrándome un poquito, distribuir bien los costaleros en el paso de palio y organizar los tramos del recorrido. De tal forma que no le he preguntado nada a Luis porque esta diapositiva se la voy a facilitar con el fin de que nos ayude. Ahí tenéis un poco la estructura de las trabajaderas y tenéis un poco la igualdad objetiva y cómo nosotros tenemos que poner un taco de +1 o de +2 para tratar de igualar a la gente en una trabajadera. La distribución del palio está en el pequeño grafiquito ese, no sé si se entiende bien, pero los más altos, en este caso, van en el centro. Un poco quizá por lo que yo entendí de la ponencia de Luis del año pasado, pues tratamos de aplicarla, la distribución de esa fuerza, de esa física, a nuestro palio por la estructura de la gente con la que contamos. Claro, es mucho más fácil tener una cuadrilla igualada a unos 51, por poneros un ejemplo, y todo el mundo mide lo mismo. Entonces, pero nosotros no, nosotros tenemos costaleros de 1,85 y tenemos costaleros de 1,50 y son los que tenemos. Es el equipo que tenemos. Antes veíais la diapositiva del Marchena y veíais la diapositiva de los costaleros de Úbeda. Es la gente con la que jugamos. Claro, nosotros
el capataz decía, yo tengo miedo, ¿qué hacemos aquí? Tenemos la gente que tenemos y tienen que llegar. Nosotros tenemos una estación de penitencia de 6 horas y, claro, tenemos un palio pues, de 960 kilos, 960,5 kilos. Entonces, ese peso hay que llevarlo y hay que traerlo. Digo 960,5 porque nosotros tenemos unas básculas en las que pesamos el paso completamente. Entonces, eso también me sirve a mí para modificar el peso de la parihuela. Como os decía, me centro en los tramos. En los tramos del recorrido distribuimos unos tramos en base a por dónde vamos a ir pasando y en esos tramos establecemos el tema de las marchas. Relacionamos un poco el por dónde vamos a pasar, a qué hora y qué marchas quiere el cuerpo de capataces o los diputados que suenen o qué número de marchas quiere. Es decir, el cuerpo de capataces nos transmite un poco la idea, una idea general que obviamente se puede modificar, pero que nosotros utilizamos como estímulo de entrenamiento en los ensayos. Aquí veis una... Bueno, lo comenta Ramón. Aquí veis cómo en la cuarta trabajadera estructuramos a los costaleros y veis cómo en determinadas zonas no tenemos corriente. Es lógico pensar que no tenemos corriente porque la calle lleva el agua en medio. Entonces, a ese costalero lo necesitamos que descanse en ese momento y ponerlo en otro sitio. Jugamos con esa organización para optimizar el rendimiento de ellos. También veis que le facilitamos un poco en qué zona del paso va en función de la estructura de esos tramos. Como os digo, es rizar el rizo, pero tenemos que tratar de optimizar al máximo. Dónde se habitualla de manera líquida, dónde come, y eso lo controlamos al 100%. Porque los costaleros tenemos la ventaja de que, digamos, la formación teórica o la formación del costalero la vamos realizando nosotros. Ellos un poco valoran nuestro trabajo. Obviamente hay gente que sale o entra y tal, pero la gran mayoría trata de mantener, en este caso, esta organización. Y aquí tenéis la planilla que Ramón llevaba un poco, o que pretendíamos llevar. Fue la que llevamos con el Misterio en el año 2001, y aquí vemos un poco la planificación, el número de chicotas, cuánto dura, tal, con el fin de luego entrenar conforme competimos, para que me entendáis. Bueno, como hemos dicho, el año pasado tuvimos la mala fortuna, pues bueno, de quedarnos en el templo, y entonces, pues bueno, con todo el trabajo que se había hecho, pues bueno, vamos a ver qué propuestas de mejora podemos ya inculcar o meter en este año, que vamos a empezar en nada para preparar. Entonces, bueno, pues el aprovechamiento del ensayo es una cosa que nosotros seguimos confiando en ello. Entonces vamos a seguir pensando que la planificación de ensayos y el trabajo al final va a dar su fruto y su recompensa. Entonces nosotros planificamos ya todos los ensayos, el número, la gente lo sabe, qué kilos, etcétera, lo que hemos explicado anteriormente. Y entonces también de ahí nos llega luego también la novedad, digamos, del año pasado y ya este año, es que un costalero es costalero, quiere ser costalero todo el año. Entonces, nosotros de la hermandad sabemos que se cuida a alguien más, que se cuida a alguien menos, pero nosotros queremos que en nuestro paso de palio, pues que la gente esté sana, se cuide, que sepan que tienen a gente que le va a facilitar el trabajo, y entonces pues desde la hermandad se lanza esta planificación, y ahí ya muchos hermanos que nos dicen: oye Ramón, David, mándanos una planificación 2 meses antes, y se ponen en forma tranquilamente en función de sus características. Nosotros la hacemos personalizado para ser costaleros. Entonces, claro, cuando llega a coger el paso, el costalero, el hombre, se siente a gusto, se siente con mucha más fuerza, y el paso de palio, aparte de prevenir lesiones, pues se siente que el paso de palio, después de 4 horas, 5 horas, sigue alto, sigue con ritmo y sigue alegre. Ya no se nota el descanso. Es igual que una planificación de un equipo de fútbol o cualquier cosa, que se preparan para ello, pues igual que nosotros. Y daros las gracias desde Úbeda, es decir, desde nuestro proyecto Humilde, y para que la conozcáis, y bueno, al fin y al cabo ahí tenéis una representación de lo mejor. Y estamos a vuestra disposición ahora y después para compartir el proyecto.
No sé si hay por ahí alguna pregunta. Enhorabuena por los dos trabajos. Concretamente con este último me llama la atención pues lo que te ha pasado a ti, David, con la hernia discal, ¿no? Porque precisamente pienso que con esas edades es cuando más se disfruta debajo de un paso. Y por las imágenes que habéis puesto, ¿valoráis o se valora también en el trabajo la mejoría en el tema técnico a la hora de trabajar? Es fundamental. Es decir, yo soy consciente de que los mayores problemas que hemos tenido nosotros en Úbeda es que es una Semana Santa castellana que ha bebido de Sevilla desde pues, los años 80 aproximadamente, y que las cosas se han ido haciendo conforme se han ido entendiendo. Es decir, no es lo mismo la información que se tiene ahora que la información que había hace 30 años. Entonces, claro, la parte técnica, habéis visto que para nosotros es importante. Nosotros tenemos costaleros que llevan 20 o 30 años de costaleros, empezaron en los años 80 y todavía continúan, y tenemos costaleros que no han sacado un paso en su vida. Entonces, compaginar eso, esa variedad, pues hace importantísimo que el costalero vaya modificando su técnica y aprendiendo. Nosotros tenemos gente que no sabe hacer un costal, y eso es fundamental, fundamental, casi más, diría yo, que todo este trabajo. Todo este trabajo es importante, ayuda, pero lo más importante, bajo mi punto de vista, es la técnica, la ropa, ¿no? Un capataz que mande, pues ya lleva muchísimo ganado. Por eso nosotros, como eso todavía somos conscientes de que nos falta, utilizamos otras variables para tratar de optimizar ese rendimiento, porque técnicamente no somos capaces. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero claro, nos falta mucha experiencia, o les falta mucha experiencia a determinados costaleros, porque sacan un paso al año y algunos es la primera vez en su vida. Me parece muy bien el tema de, yo creo que es un incentivo más para el ensayo, ¿no? Todo esto que tenéis, ¿no? Ese trabajo del ensayo, pero está claro que la condición física, o la mejoría en la condición física, hace falta un entrenamiento continuo en el tiempo. ¿Se le insiste a la gente en esto? Y sobre todo en entrenamiento de ejercicio aeróbico. Nosotros tratamos de que el entrenamiento, como bien sabéis, cada costalero de su padre y de su madre, nosotros lo que sí podemos controlar es el ensayo. Ayer lo hablaba con algunos compañeros, nosotros la igualada la tenemos el sábado que viene. Es decir, el 24 de noviembre igualamos, y el primer ensayo es el 1 de diciembre. Creo que a nadie de aquí ha ensayado el 1 de diciembre en su vida. Sí, sí. No lo sé. Sí, ¿no? Bueno, pues mejor, ¿no? No lo sé. Pero yo ayer hablando con algunos me decían 12 ensayos, ¿no? Hablaba con Bienvenido, que me lo encontré en la hospedería, y me decía, nosotros ensayamos 4 o 5 veces. Claro, nuestro ensayo, ahora, ¿no? Claro, nosotros ensayamos 12 veces. ¿Por qué? Porque precisamente carecemos de eso y tenemos que cuantificar o controlar este tipo de variables. También os puede llamar la atención el tema del peso. Es decir, yo empiezo con menos peso del que el costalero va a llevar, precisamente por lo que comentamos, para que se acostumbre y haga bien esos momentos complicados, esa técnica, esa ropa, se vaya adaptando y no se haga daño. Y luego empiezo a entrenar con realmente el peso que va a llevar cuando ya el costalero se ha habituado un poco a los ensayos. Sí, estoy de acuerdo contigo que los ensayos son fundamentalmente para mejorar estos aspectos que tú estás diciendo, pero está claro que la condición física no se mejora con 12 ensayos ni con 16. No, Ramón lo comentaba, es decir, hay algunos costaleros que quieren ser costaleros, entonces nosotros le organizamos sus entrenamientos para ser costaleros. Es decir, nosotros le mandamos algún tipo de ejercicio para fortalecer musculatura, que ya está estudiada un poco qué musculatura se implica en el tema del costalero, pero claro, solo la gente que tiene interés. Hay algunos pues que no podemos controlar, o solo las variables que podemos controlar son las del ensayo. Lo que haga o no tiene interés, pues, como decía Juan en su tesis, ¿no? Van a jugar a fútbol sala o se van a jugar al tenis y tal, y entienden que hay gente que conocemos, o que en Úbeda ya hay. Nosotros concretamente tenemos 5 que estamos preparando físicamente para ser costaleros. Ellos trabajan, van al gimnasio para ser costaleros. Sí, yo te quería decir una cosa.
Yo empecé a ensayar en agosto, o sea que te gano por la mano. Hey, ya, estupendo. Entonces íbamos con bañador, ¿no? Cuando empezamos a ensayar. Lo que sí quiero, por mi parte, felicitar a las dos ponencias porque, como os dije anoche, estoy alucinando de colores. En el mundo de los costaleros ahora se está estudiando, se está viendo, se está planificando al milímetro, o sea, impensable planificar dónde se come en una estación de penitencia, ¿no? Cuando en mi paso lo que le planifican es la cubitera que meten debajo con la ginebra y la Coca-Cola, ¿no? Que va colgada debajo del sillón, ¿no? Y entonces esto realmente da pie a pensar que se está tomando con otra medida, con otro interés, el trabajo que se hace debajo de los pasos, que aunque personalmente considero que si miramos la casuística de tantísimos costaleros en España y los percances físicos que hay no son tantos, por lo menos es lo que yo veo, ¿no? Si no estarían las cunetas de la carretera tiradas de costaleros, ¿no? Pero es bueno todo esto que se está haciendo porque así las hermandades, los propios consejos de cofradías cuidan una cosa fundamental que es el trabajo de las personas, que son, no digo importantes, sino imprescindibles para lo que es la Semana Santa, ¿no? Entonces, enhorabuena, y lo que pasa es que los gordos lo tenemos malamente, ¿no? Porque vamos a tener la tensión alta, vamos a tener la glucemia por lo alto. Si te toca un capataz como Antonio Santiago, que es médico, peor todavía. O sea que el costado va a tener que estar bien hecho porque, total, que chungo lo tenemos. Bueno, yo ya estoy retirado, con lo cual todo esto me coge de... Bienvenido. Muchas gracias, la verdad, porque nosotros estamos aquí alucinando en colores. Es decir, que ayer hablábamos de usted y se cabreó con nosotros. Usted, que no, que tú. Pues coincidimos en la hospedería, que estamos alucinando de que tú en ese aspecto, pues bueno, pues veas el trabajo y lo entiendas. De todas maneras, nosotros tenemos una gran suerte en el sentido de decir que es el primer año, en el sentido que sales por primera vez, y como decía mi abuela, es decir, a la gente es a lo que la acostumbre. Entonces, si la acostumbra a una cosa, ven que ellos tiene sentido y al fin y al cabo se siente a gusto, la gente va a hacer las cosas en condiciones. Es decir, el calentamiento, nosotros llega la gente y dice no empezamos hasta que no se calienta, y eso al fin y al cabo en muchas de vuestras hermandades y cuadrillas es impensable. Entonces, igual que nosotros, es verdad que tenemos una suerte de que por primera vez también animaros a que se pueden cambiar las cosas y que tienen su sentido, porque 1 más 1 es 2, si ellos nos quieren decir que otra cosa, pero que al fin y al cabo tiene su sentido y está súper justificado. O sea que animaros a intentarlo por lo menos, ¿eh? O sea que... Bueno, pues por finalizar, lo que os decía al principio, quizás hace 20 años nos chocaba que un torero pues se preparara en un gimnasio, saliera a correr y demás. Hoy día ya cada vez hay más costaleros que entienden que se tienen que preparar, que van al gimnasio, que están concienciados con ello. Pues esto es un granito más, ¿no? El de preocuparse desde la cuadrilla en planificar todo esto y mirar por el costalero. Acabamos la mesa redonda con este vídeo. Muchas gracias, Juan, y mil gracias porque has recuperado el retraso. Ya vamos casi a la hora. A continuación, don Ramón Carmona Gutiérrez, miembro del comité organizador del Congreso, va a hacer entrega del recuerdo a estos caballeros que tan espléndidamente nos han contado las cosas que nos gustan. Aunque algunas veces nos den miedo las cosas que decir, pero hay que saberlo también. Ramón Carmona Gutiérrez, está aquí a mi lado. El primero será para don José Miguel Robles Romero.
A continuación, don José Joaquín Martínez Ruiz. Seguidamente, don David Sánchez Latorre. Y a continuación, don Ramón Fuentes Escalzo. Y como dicen, Juan, que la confianza da asco, mi hermano, pues yo te lo voy a dar yo a ti. Que para eso me has tenido que aguantar toda la mañana. Para don Juan Lobalá, un fenómeno.